en todo, ¿no? Entregarse al placer del proceso, saber que el proceso es lo que uno siempre va a recordar y a añorar. No perder de vista que lo que queremos construir no es un resultado, sino un estilo de vida probablemente. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Juana Isola es escritora, redactora y docente. Creció en una casa llena de gente, de ruido, de historias. Y desde muy chica, la escritura fue refugio en el caos y cuevita creativa. A los 9 años, un accidente la dejó inmovilizada durante meses. En ese tiempo, desarrolló algo que después se volvió central: la capacidad de contar, de inventar, de generar vínculo a través de las palabras. Con los años, ese vínculo se fue transformando en oficio y en forma de vida. Hoy combina su obra literaria con el trabajo como copywriter y la coordinación de talleres, donde también habilita a otros a encontrar su propia voz. En su recorrido se repite una idea, la de que lo que uno trae, por más cotidiano o pequeño que parezca, tiene valor. Y que escribir, más que llegar a un resultado, es construir un estilo de vida, una forma de estar en el mundo. En este episodio hablamos de todo eso, de la autogestión, de la búsqueda de una voz propia, del duelo, de la maternidad y de cómo sostener la creatividad en el tiempo sin perder lo que la hace propia. Con ustedes, Juana Isola. Juana, bienvenida, gracias por venir. Hola José, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Juana, ¿de dónde venís? Vengo de una familia numerosa de San Isidro, soy la séptima y la menor. Wow. Así que crecí en una casa de una planta, rodeada de árboles, de hermanos. Creo que crecí rodeada de historias, había mucha gente. También cada persona trae como eso, ¿no? Como su historia, sus temas, sus dificultades. Y creo que desde muy chica fui muy observadora, teniendo ese lugar en la familia de ser la menor. Quizás estuve en un rol muy receptivo, así que bastante estimulada Sí. por las cosas Sí. que sucedían adentro de la casa. Ya había suficiente. Un montón. Me iba mucho a pesar de estar rodeada de muchas personas, sí que tenía muchos momentos de intimidad, al menos me los creaba, ya sea subiéndome al árbol o poniendo el pestillo en la puerta de la habitación, y me generaba esos momentos de intimidad, de bajar un poco todo lo que había visto o escuchado, y creo que fueron esos lugares muy propicios para que yo encuentre como un refugio en mi imaginación, ¿no? O tiempo para imaginar. Y esa casa, además de numerosa y que supongo que por ende bastante, como bueno, esto, ruidosa, ¿no? Como, ¿cómo era? ¿Era armónica? ¿No era armónica? ¿Mamá, papá, qué hacían? ¿Cómo fue de...? Yo creo que tuve una infancia bella y difícil. Al ser tantos hermanos, no sé si es el caso en todas las familias numerosas, pero en la mía no hay uno igual que el otro. Realmente cada uno de ellos es bien particular y varios tuvieron como en sus infancias o adolescencias desafíos grandes, temas de salud mental, que hicieron que mi casa a veces no fuera nada armónica. De hecho, yo tengo una hermana que a los 13 tuvo como enloqueció, por decirlo a lo bruto y como no se debe. Entonces, justamente ella era la sexta y yo la séptima, así que durante mi primera infancia los gritos eran unos gritos no de la familia numerosa que se pelea por las milanesas, sino bastante más violentos.
Así que, bueno, a eso voy también, con una infancia en la que vi varias cosas. A la vez sí pienso que fue muy linda, muy formativa, que me hizo conectar con un montón de aspectos, hasta de esto que te digo de mi intimidad, de necesitar encerrarme a rezar o a escribir un poema. Bueno, incluso yo tuve un accidente de auto a los 9 años y estuve un tiempo en silla de ruedas. Wow, no sabía eso. Así que estoy haciendo como un gran resumen, pero también desde mi inmovilidad tuve que desarrollar algunas técnicas, ya sea para atraer la atención de los demás y que vengan hacia mí mis amigas que estaban jugando a la mancha en el recreo, para escuchar una historia o para reírse un chiste y seguir siendo parte, o para entretenerme con mi propia imaginación, ¿no? Dado que no podía ser parte de algunas actividades. ¿Cuánto tiempo estuviste en silla de ruedas? ¿Sabes qué es algo que no sé? Porque lo tengo muy deformado por mi memoria. Desde la niña yo te diría que estuve 1 año, pero confirmadísimo que no fue 1 año. Claro. Porque yo sé que la primera vez que caminé fue en la primera comunión. Ok. ¿A qué edad O es sea, eso? yo también fui a un colegio católico. Católico, sí. Y el accidente fue al principio de febrero. Entonces, hasta que me paré y caminé, que imagínate que fue en un altar, como si fuera una novia, pero con un miedo de caerme al piso, lento y rengueando, pero llegué y comí el cuerpo de Cristo con satisfacción. Deben haber pasado 4 meses. ¿Y por qué? O sea, ¿realmente vos no podías caminar y de repente un día dijeron, tipo, bueno, pues ahora ya podés caminar? O sea, ¿necesitabas quedarte sin exigir las piernas, digamos? Yo me corté el nervio de la pierna derecha a la altura del muslo y perdí de toda la pierna la sensibilidad y la movilidad. Entonces empecé, sí, no podía caminar, era imposible. Sí. Empecé un proceso de rehabilitación que duró mucho más que mi época en silla de ruedas. Duró años. Claro. Porque si bien caminaba, lo hacía con una renguera que era también peligrosa para mi postura y para el futuro de mi cuerpo. Claro. Por suerte me atendieron profesionales, kinesiólogas, enfermeras, traumatólogos, que tenían mucha fe, bueno, y mis propios padres, mucha fe en mi recuperación. Y yo creo que fueron como magos, porque no sé si están familiarizadas con lo que es el mundo de la terapia ocupacional o la rehabilitación. En mi caso, yo no podía mover nada. De verdad, mi pie era como totalmente lánguido. Si pisaba una brasa no me enteraba. Y tenía que ir a un centro de rehabilitación a donde me pedían separar los dedos, doblar, hacer esto, lo otro. Y yo respondía, intentaba emitir ese mensaje desde mi cerebro hasta la punta de mis pies, pero no había ninguna respuesta. Sin embargo, era como si la terapeuta tuviera un sexto sentido y me decía, muy bien, un poco más. Y ella, no sé, sentía las intenciones que corrían por mis nervios, cortados, pero con mucho tiempo y paciencia, empecé a mover el pie. Todavía hoy no lo muevo del todo. Mirá. Pero sí que recuperé, un montón. Sí, wow. Y volviendo a esa infancia, vos sentís que en la diversidad, porque digo, ya 7 me parece una multitud, y haces mención a esto de como cada uno una persona individual. Sí. ¿Cómo es o cómo ves hoy este vaivén entre lo que uno entiende por individuos y que cada uno tiene que atender su juego también, ¿no? Y en algún punto hacerse un lugar y ver cómo pasa del otro lado, ¿no? Y a su vez la complicidad y el vínculo de hermandad, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu vínculo de hermandad o cómo fue? Eso sí es muy armonioso. Tenemos buena relación entre todos. Tenemos mucho sentido del humor, que creo que es un rasgo familiar. Yo aprendí a ser graciosa de mis hermanos. Claro. Me considero bastante graciosa y no soy la más graciosa. Y creo que con eso fuimos atravesando, incluso en el presente, viste, con la vejez de los padres y otras dificultades,
un montón de situaciones, por tenernos mucha paciencia y por llevar el humor como estrategia. Ujú, claro. Sí. ¿En qué momento, porque bueno, la creatividad entiendo que ya ahí tempranamente la imaginación, la percibiste en tu vida, ¿no? En tu infancia. ¿Cuándo fue quizás la escritura lo que vos decís, bueno, esto es un medio que me es muy natural, que me gusta, que me atrae, que quiero desarrollar? Creo que me acompañó sin que lo hiciera consciente desde que aprendí a escribir. Realmente siempre quise tener cuadernos. Lo primero que pedí, bueno, por la enfermedad de mi hermana, terminé teniendo mi cuarto propio antes, porque ella necesitaba su propio lugar y a mí me pasaron a un cuartito. Claro, Y lo que más quería tener en mi cuarto era un escritorio. Tenía como la fantasía del trabajo, ¿no? claro. Me encantaba también acompañar a mi papá, que era médico, al ¿Murió consultorio. tu papá? Sí, murió hace un año y pico. Dos, ya Qué dos. poquito. Sí. Y en el escritorio me gustaba tener mis lapiceras y mis cuadernos donde siempre tuve mi diario. Muchas veces escribía canciones, poemas. Creo que al principio no lo registraba como me encanta, algo que quería hacer toda la vida, pero sí que lo hacía. Y sí, después aparece la pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Y Y ahí bueno, qué decías? entre otras cosas, porque viste, uno siempre quiere Sí. ser futbolista y astronauta, como todo junto. Quería ser escritora y enóloga, que era Mirá. un poco bizarro, pero Sí, porque eras menor de... O sea, digo, no creo que consumieras vino en ese momento. no. Pero había visto una película Claro, donde había un señor que tenía un viñedo y andaba a caballo. Sí. Entonces les pregunté a mis papás, claro, yo quiero trabajar de eso, más que nada para andar a caballo en un viñedo. claro. Eh, ¿Y qué sentís que había ahí? ¿Algo de lo hermoso, de lo estético, o de la naturaleza? ¿Qué era que te de la llamaba? naturaleza, me parece. ok. Sí. Y me gusta esto que no lo había... O sea, ahora que estamos en medio de la cursada empezando la cursada de programa Yuki, el primer bloque es de identidad. Y vamos mucho a lo biográfico, al registro, a hacer como un repaso por la vida de uno y entender y registrar cuáles fueron esos momentos de primer contacto con algo que te forma, que te gusta o que te llama a decir, che, es por acá. Y me gusta esto que decís de cómo a veces hay algo de una atracción que cuando lo contabas se me viene a la cabeza muy visual del espacio de trabajo, ¿no? Como de la cosa del escritorio, como que nunca lo había pensado, como Juana, que termina siendo escritora, más allá del diario, bueno, como el deseo y las ganas de tener un escritorio, que es donde uno se sienta a escribir, ¿viste? Totalmente. Mi papá tenía su escritorio, más allá de que era médico y tenía un consultorio fuera de casa. Pasaba cada vez que llegaba a nuestra casa o los fines de semana, estaba siempre con sus revistas de medicina, actualizándose. Y creo que le encantaba estar ahí. Es algo que me di cuenta de grande, ¿no? Claro. Que era como su lugar. Y yo me di cuenta de que me pasa lo mismo. Yo podría vivir en mi escritorio, entre viromes. Y ahora, bueno, tengo la suerte de tener un escritorio en casa, pero durante mucho tiempo no daba el alquiler para que tuviera un escritorio, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que los últimos años yo lo que tenía era una caja azul grande, como si fuera una caja de herramientas, que guardaba todas cosas que a mí me gustaban, blogs, cintas, papeles, lapiceras. Y para mí mi caja azul era mi escritorio. Lo importante era que yo la llevara a cualquier lugar. Claro. Entonces, si no quedaba nadie en la cocina, yo iba con mi caja azul y listo, se transformaba la mesa de la cocina en mi escritorio. Claro. Y bueno, ese era como un recurso que me permitía sentir como, ahora este es mi espacio de trabajo y es formal y es mío. Claro, muy lindo. ¿Quién fue la primera persona que creyó en vos? Bueno, se me viene mi papá, que directamente creía en mí de una forma delirada, como probablemente pensando que si quisiera ser presidente lo logro. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, cuando era el momento de, bueno, más grande, ¿no? Pero de elegir una carrera universitaria, que me decía, elegí la que quieras, siempre y cuando seas la mejor.
durísimo. O sea, es como mucha libertad, pero a la vez mucha exigencia, ¿no? Como vos podés, si querés ser florista, por ejemplo, por decir una carrera más jugada, si sos la mejor te va a ir muy bien. Claro. Y confiando en que yo podía, pero también sabiendo que muchas veces era un poco más vaga de lo que él hubiera deseado. ¿Él era muy bueno en lo suyo, en su profesión? Sí, se destacaba mucho. O sea, valoraba la excelencia, digamos. Sí, tal cual. ¿Y vos eras buena alumna? No, Ah, tampoco era tan mala, pero era un poco volada, me gustaba pasarla bien. Me iba mucho mejor en las humanidades. Sí, creo que otras personas que creyeron en mí fueron maestras. Maestras que quizás las vi llorar con algún cuento que yo llevaba, ¿no? qué importante eso. Como, bueno, Sí. igual que lloren es un montón y es re emocionante, pero digo, con menos también, como el feedback, ¿no? Totalmente, sí. Sé que tenían por mí muchas maestras como una afinidad y que confiaban en mucho en mi creatividad, que me daban algún trato especial en cuanto a que tareas como especialmente creativas Claro. o que me alentaban a escribir o a liderar, cuando yo no era ese tipo de alumna como que se destacaba de una forma, qué sé yo, en un promedio, por ejemplo. Y sin embargo, a pesar de no tener la mejor nota, me podían elegir para que redacte algo o encabece un proyecto. Claro, claro. ¿Cómo hagamos así un fast forward hasta quizás el momento en que quizás decidís desarrollarte? Primero, que no quiero limitarlo solamente a la escritura, digo, porque vos hoy como que expresás obra en la escritura y puede ser en performance, o contá un poquito de cómo fuiste como armando eso. Dale. ¿Cómo lo escribís hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu forma de presentarlo al mundo? Bien. Creo que la escritura fue el primer medio en el que empecé porque me enseñaron a escribir a los 6 años. Y era mi único recurso. Después con el arte me pasaban cosas, viste, cuando el trabajo de algunas artistas te pueden estimular al punto de inquietar, pero era como una fuerza que no encontraba un cauce. Yo sabía que, por ejemplo, en una performance o en una obra de teatro, algo me llamaba mucho la atención, pero no sabía cómo direccionar ese Claro. deseo. Todavía, obviamente, hay un montón de fuerzas que siento y que no sé direccionar. Pero de a poco creo que me fui abriendo a incluir más de ellas. En cuanto a la escritura, bueno, terminé el colegio, sí estudié una carrera universitaria que es comunicación, pero además me sumé a talleres de escritura, que me parece algo muy recomendable para cualquier persona que le guste escribir, exponerse a un grupo, leer lo que otros escriben y también recibir sus comentarios sobre la propia escritura. Además de darme cuenta de que lo que escribía tenía un estilo propio y que a algunas personas les gustaba y que podía mejorar, obviamente, y me ayudaron mucho a mejorar en los talleres, también me hice amigos a través de esas afinidades que antes no tenía, como amigos Del rubro. claro, de la escritura, gente que por ir a taller tenemos intereses en común, Claro. nos gusta ir al cine, nos gusta ir a estas fiestas. Incluso son amigos con los que íbamos mucho de fiesta o a ver banditas y a escuchar una lectura y a hacer como una vida social más marcada por una agenda cultural. Hubo un grupo muy lindo que tuvimos que se llamaba el TH, Taller Horizontal, que fue como una convocatoria, uno llamó al otro y el otro y el otro a través de Twitter, y nos terminamos armando un taller horizontal, a donde nos reuníamos y nos turnábamos la coordinación del grupo y la consigna. Y durante años estuvimos con nuestros Buenísimo. amigues del TH, publicándonos fanzines, haciendo lecturas en la vereda o en algún cafecito, o interactuando de grupos de 2, 3, armando movidas. Eso fue como una experiencia colectiva que me encantó y donde también aprendí que desde la autogestión yo podía crecer y dedicarme
a lo que me gustaba. Y participar de como crear un mundo en el que lo que quiero lo hago. Claro. Quizás no tenía la publicación de tal sello, pero sí tenía la amiga que me ayudaba a coserlos y que los vendíamos en una feria, ¿no? Claro. En esa época también empecé a escribir algunos poemas con rima, y esos poemas rimados que yo empecé a recitar de memoria, digamos, como si fuera un rap, me acercaron a lo performativo. Entonces ahí empecé a recitar esos poemas y me fui acercando más a la performance, me animé a escribir textos para ser actuados o recitados y no tanto para ser leídos. Después, años después me anoté en el curso de cine de Ditela, que da Andrés Ditela, y también empecé a filmarme más. Ahí apareció un poco el videoarte, ya había hecho con videos filmados con el celular, etcétera, videopoesía. Bueno, entonces en esos años como que se acercó un poco más la imagen en movimiento, la perfo. Hice una muestra, en su momento cuando vivía en Londres allá, después en Buenos Aires en 1+1, que combinaba todos estos aspectos, proyección de video, performance en vivo. Dos cosas que quiero preguntar. La primera es como cuando empezó a haber como empezaste a detectar o se empezó a detectar algo del estilo propio. ¿Cómo, siempre me pregunto, cómo es ese, también hoy sabiendo que vos coordinás espacios de formación con otros escritores, cómo es ese ejercicio del ir detectándolo y alimentar lo que sí, ¿se entiende? Como para intensificarlo. ¿Y qué fuiste sintiendo? ¿Cómo fue ese proceso tuyo personal de decir, che, acá hay algo que me es muy mío? ¿Se entiende? Y honrar esa originalidad, digamos, y que no sea corrompida o torcida por bueno, no sé, perfeccionarse o por parecerse a algo más. Tal cual. Bueno, creo que al principio es inevitable, sobre todo pasa mucho en la literatura, al menos es lo que yo conozco, puede pasar en otras artes también, que uno cree que hay como un lugar sagrado, que es como el bello rostro del océano, y quizás por talleres literarios, buenos profesores que tuve, o devoluciones de compañeros, rápidamente se desarma eso, cuando uno cree que se escribe así, Claro. porque así escribía Borges, por decirlo de una forma. Eso es como que es muy duro y acartonado. Sí. Uno a veces, cuando recién empieza, piensa como qué bueno, escribí algo difícil, ¿no? Claro. Pero creo que me lo dieron vuelta, como me lo sacaron de un cachetazo, Claro, y toque. sale muy rápido porque es falso, cae como una cáscara. Claro. Entonces decís, la pregunta es, ¿vos hablas así? ¿Decís bello rostro? ¿O usás el adjetivo después ¿no? Rostro bello. Y además decís rostro, decís bello. Claro. Y entonces medio que sí, rápidamente uno aprende, para empezar, creo, a escribir como se habla. Y de esa forma adoptar un tono más natural. Claro. También está bueno la devolución ajena, donde te dicen, esto me encantó, y vos decís, ¿esto? Claro. ¿Esto qué es? Soy yo nada más. Claro. A eso voy con un poco escribir lo que uno tiene en la punta de la lengua, Sí. hablar de experiencias que sí vivió. Sí. Como lo que uno tiene a mano muchas veces parece muy obvio y por eso no valioso para uno mismo. Sí. Por ejemplo, yo soy de San Isidro, ¿no? Y creciendo ahí me resultaba un lugar aburrido, tedioso, probablemente un lugar que a nadie le interese. Ajá. Después, en un taller literario, mis compañeros decían, tráenos todo el chisme de San Isidro. Y mismo una persona puede ser de Caballito, que es el centro de Buenos Aires, donde viven millones de porteños, pero es súper interesante. ¿Y cómo es vivir en Caballito? Contame todo. Entonces está bueno saber que lo que uno trae sí es valioso, aunque uno esté harto de sí mismo. Sí, re. Bueno, eso te quería preguntar porque me pasa, digo, más allá de que yo no escribo, ¿cómo sería? Ordenadamente o demás, tengo momentos, pero siempre cuando me avengo a decir, che, voy a escribir algo que tenga como
un objeto de ser, no sé, difundido, transmitido a alguien o lo que sea, siempre me cuestiono el tipo, ¿y esto a quién le va a importar? ¿Viste? Como la duda total de decir tipo, ¿por qué creo que esto le va a interesar a alguien? O sea, tipo, ¿qué me hace pensar que esto es atractivo, interesante u original? ¿No? Decir tipo, che, ya está todo dicho, como ya está Ay, todo sí. escrito. Bueno, eso es algo con lo que todos batallamos, pero creo que no es la pregunta que hay que hacerse. Porque muchas veces es cierto que no le importa a nadie. Me acuerdo una vez, yo tengo una muy amiga, Clara Pinto, que es diseñadora de Sí, moda, sí, y yo me estaba quejando porque no encontraba un lugar para hacer mi muestra. Y Clara es una gran también creadora de sus propios espacios, autogestora de su carrera. sí. Entonces yo le decía, me estaba quejando, decía, siento que a nadie le importa, porque no me respondían. Y Clara me dice, amiga, obvio que a nadie le importa, solo a vos te importa. Y, y depende de vos. Claro, Y para mí fue un gran baldazo de agua fría, pero me hizo muy bien, porque era, sí, a mí me importa. claro. And that's enough. O Y sea, la eso verdad tiene es que valer, ¿no? no estoy buscando la cura de una enfermedad. Es verdad que el arte pasa mucho por un deseo propio, entonces más vale hacerse cargo de eso, no preguntarse tanto a quién le va a importar, sino saber si yo tengo un deseo auténtico de Claro, compartirlo. Y si es así, seguramente luego resuene con otros. claro, claro. Está buenísimo. Contame un poquito más cómo fue por ahí avanzando hacia hoy, eh, antes de pasar a proceso creativo, proceso de trabajo, ¿cómo fuiste haciendo un vivir de esto que venías como de la escritura? También me interesa que nos cuentes como el proceso de publicar una novela y cómo todo eso, bueno, el proyecto, la intención de decir, che, esto merece ser leído, quiero que sea publicado, se puede vender, no se puede vender, y todo el lado B que de por ahí de lo que uno de afuera no tiene ni idea lo que conlleva un proceso así. Sí, publicar creo que es algo que todos los que escribimos queremos. Bueno, no sé, hablo por mí. Yo siempre tengo la fantasía del objeto, del lector. Em, la verdad que en Argentina especialmente, pero en todo el mundo es difícil porque no es una industria que esté creciendo mucho. Digamos que el libro es una industria en decadencia, al menos dentro de lo que es la literatura clásica, ¿no? Como las grandes editoriales suelen hoy en día publicar más a influencers que a escritores, como de oficio escritor, ¿no? Puede ser un influencer de maquillaje, cocina y que tenga muchas más ventas su libro Claro, que un escritor de una novela. No se lee tanto como antes, los libros son muy caros. Eh, entonces, bueno, primero que recomiendo escribir y compartir por escribir por el placer del proceso, en todo, ¿no? Entregarse al placer del proceso, saber que el proceso es lo que uno siempre va a recordar y a añorar. Eh, digamos, yo si miro hacia atrás, por ejemplo, en la novela que publiqué o otras experiencias que tuve, creo que lo que más añoro es cómo se fue haciendo, claro. ¿no? No el momento en que mi libro estuvo en una librería. Mm, Me acuerdo un día que estaba haciendo un video, yo tenía muchas ganas de hacer videoarte y bueno, estaba yendo en bicicleta a buscar una ropa que había hecho una amiga para mi vestuario y cuando estaba volviendo con el vestuario en la canasta de la bici dije, esto es lo que yo buscaba. Es ese estilo de vida en la que trabajé toda la mañana quizás en otra cosa, a la tarde estuve escribiendo mi guión y me voy en bici a buscar el vestido que hizo mi amiga y mañana venimos a claro, filmar, así que voy a comprar unos chipá. Y como, bueno, a esto es lo que apuntaba. claro. Después no sé si el video va a terminar expuesto en una galería, en una página web, en YouTube. Pero bueno, no perder de vista que lo que queremos construir no es un resultado, sino un estilo de vida probablemente. Después no quita que para mí ser ambicioso es bueno y que no quiero desestimar ambiciones, incluso conmigo misma trato de levantar la vara y animarme a desear, porque si no todos nos quedamos como más chiquitos de lo que somos. Yo mandé mis manuscritos, mis libros a miles de editoriales, bueno, no sé si miles, pero muchas editoriales. Recibí muchos, muchos no. Alguna vez me dijeron que sí. En este momento tengo una novela escrita, por ejemplo, y por ahora no hay ningún interesado en publicarla. Sí,
tuve una primera vez en que se acercaron a mí unos chicos que tenían una editorial muy chiquita que se llamaba Gigante y publicaron mis relatos, así cuando yo tenía 24, 23, ponele, en una edición muy artesanal. Bueno, y fue espectacular, tuvo mucha más llegada de lo que pensaba. ¿Cómo se llamó la publicación? No, es un título del que me puedo arrepentir toda la vida, pero se llamaba Hay que tener una mesa larga detrás de una pila de leña para almorzar en los días soleados con tus hijos en Ray-Ban. Era como muy largo, claramente. Era un poco el chiste. Pero, por ejemplo, ese libro llegó a un montón de gente. Conocí a otras personas a través del libro. Tuve interacción con autores. Por ejemplo, me acuerdo que Pedro Mairal estaba en la librería el día que yo lo presenté, le encantó, lo recomendó en su Twitter. Por decirte, lo que quiero decir es como que no, en Buenos Aires, sobre todo, la movida independiente tiene un montón de potencia y sí hay un montón de alianzas y colaboraciones que se puedan hacer para publicar en una escala no tan grande, pero igual potente, un trabajo. Después, la escritura tiene un montón de usos y formas. Yo trabajo, además de dedicarme a escribir lo mío, doy talleres de escritura y trabajo como redactora para marcas de manera freelance. Así que digamos que uno va haciendo malabares, balanceando una escritura, en mi caso, más comercial, con una escritura más personal, con clases, o bueno, vamos viendo lo que sea necesario en cada momento. Sí. ¿Y qué te aportó los espacios de formación, los talleres que empezaste a dar? ¿A mí como coordinadora? Sí, como a vos como emprendedora, te diría, o sea, como hacedora. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te permitió explorar de vos misma? Qué buena pregunta. Me gusta mucho leer todo lo que traen los participantes al taller. Son horas de mucho placer leer y conversar sobre lo que escribió cada uno. En una primera instancia quedé sorprendida con mi propia capacidad para coordinar el grupo y con todo lo que tenía para aportar, que no lo sabía. Claro. Digamos que me lancé en la pandemia, que en el 2020 como que muchas personas se anotaron virtualmente a diferentes cursos, talleres, y bueno, había que matar el tiempo en casa y yo me sumé ahí como tallerista y me di cuenta de que si bien no soy una persona que sabe demasiado creo que no sé demasiado ni de escritura ni soy una gran lectora, sí que sé habilitar espacios de expresión personal de una forma muy amistosa. Entonces, sí creo que las personas que vienen a mis talleres se llevan muy bien, se sienten cómodas y seguras, y es casi inevitable que se hagan amigas. Entre ellos y sobre todo mías. Así que diría que mi mayor logro fue hacerme amigos que creo que me dicen taller y son para siempre. Qué lindo. Pero bueno, sí, reconoces que hay un momento en el que uno se tiene que habilitar como, no sé si autoridad es la palabra, pero sí como facilitador en este caso, digamos. Como que hay un momento de decir, tipo, che, bueno, tengo que confiar en que tengo algo para aportar y que esto que le estoy diciendo, esta intervención que estoy haciendo, o este feedback que estoy dando, o que la forma de guiar esto está bien y va a generar cosas buenas, ¿no? En vez de sentirse como un impostor o dudar de uno mismo, ¿no? Del criterio de uno mismo. Totalmente. Yo creo que siempre hay algo para aportar y después muchas veces uno está esperando como a estar completamente formado o ser un genio. Y realmente me parece al contrario, como un acto de humildad, animarse a, por ejemplo, liderar un espacio de taller sabiendo que también vas a fallar. Y con humildad dar tus mejores recomendaciones. ¿Qué sería fallar, por ejemplo, en ese caso? Por ejemplo, ¿no? Yo a veces puedo darle una devolución a un compañero, o sea, a un participante, y que después otro participante de una devolución opuesta y darme cuenta de que su devolución es mucho más acertada. Y decir, no, ¿sabes qué? Ahora que comentó esto ella,
está muy bueno lo que te propone. Tal Claro. cual. Como desestimando lo mío, anda por ahí. Exacto. Buenísimo. Son espacios donde uno puede fallar, además, no siendo agresivo Sí, o sí, sí. destruyendo el mundo o el ego de alguien, pero sí estamos todos probando. Entonces, creo que lo importante es eso, habilitar un espacio de expresión, habilitar el juego, también que traigan textos de los que no se sienten seguros. Creo que animarse a traer algo en proceso o algo que te da mucha vergüenza o que te hace sentir muy vulnerable, porque el espacio es propicio, ya es de por sí muy positivo. Re. Y saber que una solamente está haciendo lo mejor para coordinarlo y que no está del todo lista probablemente. Y ellos, que quizás se anotaron porque les hablaron bien de vos o porque les gusta tu trabajo, algunos se van a ir con una peor idea tuya de la idea con la que tal? llegaron. Sí, sí. Y eso un poco me lastimaba, ¿no? La idea de decir, ay, Claro. quizás se anotó porque me admira Y ahora me y ahora humanicé. no. Pero bueno, en realidad está bueno porque uno va rompiendo esa imagen ante los demás. Por eso digo que me parece que uno no da taller o uno no escribe una novela y se anima a publicarla porque cree que porque es un soberbio, sino porque es humilde y va a aceptar que algunas cosas probablemente ante los ojos de los demás no están tan buenas. Claro. Está bueno. ¿Algún momento que recuerdes que te hayas quedado como chiquita y te arrepientas? Hablando de publicaciones, sí, muchas veces uno escribe algo y tiene apuro por publicar. Y sí creo que hubo una novela que me apuré en publicar, que acepté un deal con una editorial que no me convenía económicamente, que después vi que había errores en la corrección, que incluso antes de firmar yo ya me di cuenta que algo no estaba bien y seguí adelante por el miedo de que nadie más quiera publicarlo y también más que nada por este apuro, que creo que es algo a trabajar por publicar que no está bueno, que uno Pará, tiene... el apuro es por una cuestión de más contractual o el apuro es porque tipo, che, ahora sí esta oportunidad agarrala y no la dejes, ¿entendés? Sí, a veces uno, o a veces yo misma tengo la sensación, que lógicamente entiendo que no es que no es cierta, pero de que mi trabajo va a envejecer, Claro. ¿no? Por ejemplo, si yo escribo sobre mis 20 a los 30, después me voy como desentendiendo de ese trabajo y para mí no es, por un lado para mí ya no es tan relevante, Claro. por otro lado ya no habla de la época. Pero bueno, es verlo de una forma como muy inmediata, ¿no? Claro. Como si no hubiera gente leyendo a Sí. escritores del 1800 o etcétera, Sí, como si ya no total. pudiéramos leer a Jane Austen. Bueno, claramente no es así. Sí, Ese es el apuro claro. más personal mío que sé por charlas con colegas, que lo tenemos muchos, Mira, y que quizás te hace tomar malas decisiones. Claro. Bueno, nunca hay que apurarse. claro, claro. ¿Y cuál dirías que es tu sello? Si tuvieses que intentar describirlo. ¿A qué te referís con sello? Tú, sí, con tu estilo, con tu marca, tu impronta a la hora de escribir, ¿no? Mm. ¿Cómo lo describirías? Bueno, por ahora escribí casi siempre en primera persona. Está basado en cosas que viví o que vivieron otros. Entonces tiene mucho que ver con lo que sé, con lo que Mm, conozco o con lo que escuché de primera mano. Diría que es mundano, que es realista. Sé para muchas personas que, por lo que me dicen, que se ríen y lloran. O sea, mm, que les resulta tan dramático como cómico lo que leen. Y muchas veces les sucede lo opuesto a lo que yo sentía cuando escribía. Es decir, muchas veces me dicen que se rieron muchísimo y para mí es un drama lo que escribí. Yo no me reía mientras lo Ah, escribía. mirá, qué loco. Y al revés, Mm, ¿no? También, que puede ser que yo haya escrito algo que les resulte, desgarrador. Y para mí, bueno, es una descripción de una situación claro. que existe, no es tan grave, uno sigue adelante. Bueno, siempre uno se entera Sí, sí. a través del lector Claro. lo que uno escribió Mm,
y es lindo. ¿Qué te pasa de tener como... ¿cómo sería? No sé si es miedo, pero como anticipar escasez, por ejemplo, bueno, de ideas, de inspiración, de relatos. Es decir, como tipo ya... Bueno, ya... La verdad que no, pero creo que no porque no me pase, sino porque estoy bastante entregada ya a las idas y vueltas de la productividad, de la producción. Quizás cuando era más chica tenía más la idea de que había que producir constantemente y ya atravesé los suficientes como picos y valles para saber que no pasa nada, que no se puede estar creando permanentemente, que está muy bien descansar, que en el ocio uno se nutre y además dejar de entender hasta el ocio como un momento para cargarse, ¿no? Porque claro. si no, uno, piensa que está entregado al ocio, pero es solamente una visión como utilitarista del descanso. Sí. Al menos en mi forma de querer vivir mi vida y mi carrera, a mí me interesa mucho vivir la vida. Claro. Entonces, incluso las cosas difíciles o dolorosas que me suceden, las quiero frenar, sentirlas, vivirlas. Creo que vinimos acá para experimentar eso. Después, ojalá las pueda transformar en algo de valor para mí y para los demás, pero no quisiera apurarme. Está buenísimo. Y fuiste mamá hace 9 meses Sí. de Cosme. ¿Cómo fue? Contame un poquito lo que quieras contarnos del proceso previo, del anticipo, o sea, bueno, de no saber qué va a pasar y cómo te sentís que te atravesó o te transformó y te está transformando eso. Bueno, creo que, como dije antes, la idea de ser madre hace unos años me daba terror por esto de que me van a robar tiempo y energía para hacer otras cosas que yo quiero hacer. Que les pasa a un montón de mujeres y que es cierto. Pero fui madre a los 35 años y creo que ya había vivido, como acabo de contar, otras experiencias vitales muy importantes como la muerte de mi papá, a las que me dediqué. Me dediqué un montón a ¿Qué quiere decir acompañarlo. eso? Y me quedé sin energía para todo lo demás y sin tiempo. O sea, yo veía a mis amigas o a otros colegas que estaban como trabajando en crear y yo estaba trabajando en despedir. Yendo a visitarlo mucho a su casa, totalmente tomada por una emoción o por un agotamiento físico, porque tanto mis hermanos como yo estuvimos muy presentes en el cuidado en sus últimos meses. Es porque por una enfermedad, supongo. Vejez también, Vejez, sí. Enfermedades, pero naturales relacionadas a los años, diría. Claro, porque vos sos la más chica de 7, o sea, tenía muchos años. Exacto. Claro. Y creo que ese aprendizaje también fue como, qué bueno que pude vivir con tanta entrega la muerte de mi papá. Y me acuerdo que en un momento me había quejado con una frase que era como, al fin tengo ganas de volver, de recuperar mi vida, porque yo estaba todo el tiempo yendo al departamento de mi papá, dedicándome a eso, o cuidando a mi mamá, que también era mayor. Y después me corregí a mí misma inmediatamente cuando dije, qué bueno, quiero recuperar mi vida, diciendo, Juana, ¿qué hay más central en tu vida que la muerte de tu papá? Esta es mi vida. Por ahí uno piensa que recuperar mi vida es volver a tomar mate 1 hora a la mañana, leer un libro, salir a comer con amigos. Eso es súper lindo y es re importante. Pero pero la muerte de mi papá y asistirla fue una experiencia trascendental y vital. Esa es mi vida también. Entonces a veces uno cree que cuando pierde aspectos de su independencia, está dejando ir su vida. Y en la maternidad pasa un montón, ¿no? De pronto te dedicas a otro. A mí me daba un poco de bronca dedicarme a otro cuando me dedicaba a mi papá en un plan
despedida, y no en un plan mi propia familia, la novedad, la creación, lo nuevo. Era como otra energía, ¿no? Ujú. Pero bueno, es la que me tocó y no se puede elegir todo. Ujú. Sí, después tuve este cambio donde empecé a dedicarme a mi hijo, primero en la gestación y después ahora en sus primeros meses. Y bueno, ya lo sé asumir como que esta es mi vida. Pará, y antes, porque me interesa un poco una palabra que usaste que fue el agotamiento, porque me imagino que en la transición, que no pasó tanto, digo, si tu papá se murió hace 2 años y Cosme tiene 9 meses más 9 meses, o sea, no pasó muy poco. eh, Terminás de despedir a tu papá agotada, imagino, y también en algún punto quizás aliviada, no lo sé, de decir como, bueno, bueno, terminó, ¿no? Porque también es cuando uno acompaña durante meses no sabe cuándo concluye. Ujú. Pero me gustaría que nos cuentes un poco más de ese agotamiento, de ese, y cómo switcheaste a decir, bueno, y ahora creo vida, bueno, ahí hay un reset muy necesario. Sí, no sé cómo fue. Creo que fue más el cuerpo Mm, y fuerzas que son más poderosas que nuestra propia voluntad. mm, Porque muchas veces uno decide, ahora voy a conectar y no conecta, ahora voy a hacer lo otro y no sucede. Entonces creo que hay algo en el azar que también me trajo a mi hijo en ese momento. Sí que lo deseaba. mm, Eh, pero recuerdo que yo decía, no voy a ser capaz porque estoy tan conectada con la pérdida que no creo tener esta energía creativa. mm, Sin embargo, bueno, casi que mientras lo decía, ya estaba creciendo Cosme. mm, Y después nació trayendo a la familia y no solo a mí un montón de alegría. mm, Y mirar para adelante al fin y mm, no tanto para atrás, claro. que es re importante. Mm, Em, y sí, de a poco yo vuelvo a conectar con mis proyectos que son más personales. La escritura igual nunca me abandonó, incluso cuando estaba con estos temas personales. Me di cuenta de que era una herramienta muy verdadera mía porque nunca la solté. Fue mi gran compañera, de verdad. Si llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, necesitaba escribir un poco lo que había pasado para sacarlo de mi sistema. O para procesarlo, para entenderlo, para cambiarlo quizás, para darle otra mirada. Y bueno, después con mi hijo quizás tengo menos tiempo para escribir, pero no me da miedo. Porque confío mucho en que son mis herramientas. Por suerte la escritura, como digo siempre, es de las más baratas que hay. No es que verdad. viste, si uno hace cine quizás es más difícil, pero con un papel y un lápiz alcanza. Así que nadie me la va a robar. Claro, muy lindo. Em, ¿qué, qué temas te están como, pueden ser temas o proyectos o deseos, te están convocando hoy? Mm, Bueno, evidentemente por todo lo que compartí, la historia familiar me convoca un montón. Estoy en una etapa un poco nostálgica, así que me convoca mucho el paso del tiempo. Me aterra un poco como haber visto a personas tan fuertes después perder esas cualidades que parecían identitarias, como, por ejemplo, mi mamá era fuerte, inteligente, graciosa y de pronto ir en una transformación donde aquello que parece algo inalterable se transforma. No solo la personalidad, por decirlo de alguna forma, sino también se pierden los recuerdos. Mm. Y esto es algo que nos va a pasar a todos. Tu mamá, el otro día escribiste sobre tu mamá en uno de los mails que mandás, Mis ¿no? newsletters. Tus newsletters. Sí, mi mamá Está enferma. también es mayor y tiene Parkinson hace más de 15 años, así que también sufrió como un deterioro físico y mental mucho más marcado que el de una vejez saludable, con momentos de alucinación, momentos de depresión y algunos momentos breves de lucidez, donde es muy perspicaz y muy divertida.
toda una transformación. Y mismo mi papá, sin ninguna enfermedad así tan marcada, neurológica, también, como cualquier hombre mayor, pasó de ser un líder a alguien que necesite ayuda para todo. Entonces, eso me impactó un montón, como ver sus transformaciones y ahora mismo la mía. Porque yo ya, incluso teniendo un hijo, me corro un poco del centro y paso como a estar en otro lugar. Es como si la rueda de mis padres ya giró. Mi mamá está viviendo en una época que no le corresponde. Ya, viste, casi no tiene contemporáneos vivos. ¿Cuántos años tiene tu mamá hoy? 80. Claro. Queda muy poco del mundo que ella entienda. Y yo también estoy un poco como en la rosca girando, porque ahora Cosme es un niño, y algo que aprendí teniéndolo, que también escribí en mi newsletter, es que los niños no son el futuro, son el presente. Yo ahora me dedico a Cosme hoy, y él no es solo una promesa. Él es suficiente con sus 9 meses. Entonces, ya estoy también en otro lugar donde me corro del centro. Y esto me trae otra visión sobre el paso del tiempo, mi propia vejez y mi propia muerte, que en definitiva es a lo que todos vamos cuando nos angustiamos con muertes ajenas un poco. Así que bueno, esos son los temas, livianitos. Livianitos. Y a nivel, si tuvieses que compartir algo de lo que es ¿qué pensás para hacia adelante? Como si tuvieses que ¿fantasías hoy en día? Sí, un montón. ¿Sí? Sí. ¿Qué fantasías? Una vida más en la naturaleza, muchos animales, contacto con animales grandes, Mirá. Cocina, mucha cocina. Tengo muchas fantasías domésticas. A mí me gusta mucho cocinar. Mirá, qué lindo. ¿Cuál es tu poner plato música. estrella? No soy una gran cocinera igual, ¿eh? Ajá. Pero bueno, algo que cocines y digas. espinacas a la crema, con huevo, con una salsita de tomate y alguna carne. Bueno, algo eso. así muy calórico. Sí, bien, Sí. como así untuoso, no sé cómo decirlo, cargadito. Sí. ¿Cuál es tu vínculo con el dinero? ¿Y qué te gustaría que cambie? Y soy un poco de tener la mira abajo. ¿Cómo es eso? Viste que cuando uno caza tiene que apuntar con la mira. O sea, el arma tiene una Sí. mira a donde tenés que... Uso esta expresión porque una vez me pasó, aprovecho y cuento la anécdota, cuando era chica, que también esto que me preguntaba si era buena alumna, era un poco como mi mamá me decía cachuda o algo así. Sí. Y me quería anotar en los reality shows. Entonces me acuerdo que fui a uno, lo logré, que era una competencia de canto en Canal 13. Y me copó porque gané, no sé, 400 pesos. Entonces al día siguiente le digo a mi papá, firmame esta autorización que quiero ir a otro de piletas. Y mi papá me dice, Juana, levantá la mira. Claro. Levantá la mira, como que estaba apuntando demasiado bajo. Claro, claro. Y con mis amigas siempre nos reímos de esa historia de levantá la mira, Juana, quedó como la frase. Claro. Y a veces con el dinero yo tengo la mira muy baja. Es como que pienso que mi trabajo vale poco, o Claro. que nadie lo va a querer pagar, o que es necesario regalarse. Claro. Y a veces pasa al contrario, que hay personas que no valoran el trabajo porque lo ven demasiado barato, ¿viste? Claro. Así que, bueno, por suerte me pasa esto de que la escritura, que cuando crecía pensaba que era solo como algo que uno podía hacer en su casa y guardar en el cajón, tiene su forma de comercializarse, que es mucho más común dentro de la redacción publicitaria. Y bueno, un mundo que, a pesar de que está ahí la inteligencia artificial contando los segundos para que esto se termine, todavía sí hay bastante trabajo para redactores y tengo estabilidad laboral gracias a eso, porque como decía antes, el otro mundo literario y artístico, ahí no me es tan fácil tener una solvencia estable. Claro. Y ¿qué le dirías a alguien que está como arrancando en el hacer, en la obra propia, ¿no? En la búsqueda de una producción artística propia?
Que trabaje en grupo, que muestre lo que hace, que escuche a los demás. A veces es muy difícil tomar lo que otros proponen, que se fije qué de su trabajo conmueve a los otros y que lo explore, que no tenga miedo de copiar, que copie todo lo que pueda porque no le va a salir igual. Probablemente le va a salir tan diferente que ni se van a dar cuenta. Que se divierta, al menos yo trabajo así, como con esa brújula. Que insista, que pruebe por el lado de lo independiente primero, que se invente un mundo en el que vende sus poemas como un niño, ¿no? Incluso si es fotocopiando y repartiéndolo a la salida de la facu. Y que seguramente al abrirse a otros colegas o personas que pasaron por la puerta de la facu y se llevaron, aparezcan invitaciones y que vaya diciendo que sí, hasta que pueda empezar a decir que no, y ahí cambiaría todo el discurso, ahí tenés que empezar a saber decir que no. Pero falta un montón para eso. Yo todavía tampoco estoy diciendo que no mucho. Hermoso. Muchas gracias por esta conversación y por haber venido. Gracias, un placer. Bueno, vienen siendo episodios muy emocionales, movilizantes. De lo que más disfruto de hacer circuitos inusuales tiene que ver con poder ver por un ratito a través de una ventana la vida del otro. Tener un paneo fugaz de su infancia, en este caso lo que la trajo acá a Juana. Y creo que este espacio también sirve como lugar de revisión para el otro, el invitado. Poner en palabras, decir ciertas cosas en voz alta, ordenar la narrativa. Es una suerte de terapia que honra el recorrido propio. Juana siempre me resultó talentosísima, enigmática y un poco intimidante, además de genial. La inteligencia que tiene para describir situaciones y sensaciones es de lo que más admiro de los escritores. Esa capacidad de poner en palabras de forma que nunca se te hubiese ocurrido y a la vez, al leerlo, es tan preciso. De todo lo que dijimos me quedo con algo muy sutil y simple, pero repotente, que es esa escena que menciona cuando está yendo en bici a buscar el vestuario para un video y dice algo del tipo de vida que uno desea tener. Pienso en lo importante de primero pensarlo y después de valorarlo, el tipo de vida que deseamos tener. Aquellos elementos de nuestra vida que acompañan ese tipo de vida que deseamos tener. Valorarlos, apreciarlos. Siento que nunca me hice esa pregunta, pero si observo, tengo la vida que deseo tener. ¿Podría tener más? ¿Mejor? ¿Distinto? Seguro. Pero si me detengo a observar las partes que componen mi vida, mi rutina, mi hacer cotidiano, mis elecciones, mi autonomía y libertad, hay muchísimos elementos que doy por sentado. Que es fácil naturalizar. Y creo que es fundamental tomarse un ratito cada tanto para observarlos y no naturalizarlos. Se pasa mucho tiempo trabajando arduamente para hacer mejor lo que viene, para conseguir ese resultado que queremos, anticiparnos al futuro, moldearlo según podamos a nuestro favor. Cada tanto, recorrer el camino que nos trajo hasta acá y darse una palmadita en la espalda es necesario. Y si podemos, a diario, ¿por qué no?, encontrar un momento para valorar aquellos elementos afortunados de nuestra vida, los que corresponden a la vida que deseamos tener. Recordarnos que en esos lugares, los que sean, simples y pequeños, pero nuestros, somos ricos. Que la comparación y las posibilidades de mañana no nos corran de lo importante que es valorar lo logrado hasta acá, de habilitar la fortuna del hoy. Y antes de cerrar, los invito a que vayan a ver en YouTube La enseñanza del minero, un video de Juana. Cito algunas partes. Juana, detente. Serías mucho más inteligente si pensaras con todo tu ser en vez de pensar solo con la mente. Tengo en mi ADN una biblioteca sagrada. Traigo información genética desde el origen de la vida. Por eso mi cuerpo sabe, sin que yo intervenga, cómo sanar una herida. Soy parte de un entramado tan aleatorio como maestro. Gracias, Juana. Gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos la próxima. Esto fue Circuitos Inusuales.
Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y encontrarnos en redes como Yuki Culture. Nos sirve mucho que compartas y califiques nuestros episodios. Idea original de Yuki. Agradecemos a Huerta Coworking por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción y coordinación estuvieron a cargo de Malena Casalins. Editorial y guión a cargo de Yanela Burnissen. Operación y edición por Julián Danel. Identidad visual y comunicación a cargo de Catalina Luza, Yanela Burnissen y Victoria Brochi. Música original por Hernán Espaleta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.